Cuando lo descubrí fue como, bien. Es T13 Móvil. T13 Móvil. T13 Móvil. T13 Móvil. Y va conmigo a todas partes. Es algo nuevo. Noticias de último minuto. Todo el día. Lo quiero mucho. Que a todos nos gusta estar informados. En todo momento y en cualquier situación. Porque se mueve contigo. Conmigo, T13 Móvil. Contigo, T13 Móvil. Con todos. Con todos. ¡Con todos! Es T13 Móvil. Un nuevo canal de noticias. El mundo es móvil. Nosotros también. T13 Móvil. El nuevo canal de noticias de Canal 13. Descúbrelo en t13.cl. ¿Cómo están, amigos que nos siguen a través de T13 Móvil? Estamos junto a Mauricio Repeto, quien es comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, por supuesto para hablar de uno de los temas más relevantes que ha marcado la agenda a nivel internacional, como es el terremoto en Italia, donde tus colegas están con mucho trabajo. Mauricio, explicar un poco en qué consiste este tipo de trabajo de rescate. Han pasado las horas, es posible proyectar la presencia de sobrevivientes, la cifra de muertos aumenta considerablemente. Sí, la verdad que, bueno, las primeras 32 horas son las básicas, digamos. Los equipos livianos de rescate empiezan a buscar el marcaje y empezar a buscar las zonas de sensores, a través de equipamiento especial, si la presencia de sonido o de víctimas en el lugar. Han sido realmente dramáticas las imágenes como las que vemos en pantalla del rescate que efectúan precisamente los bomberos en Italia. Terremoto, 6,2 Richter hasta el momento, 250 víctimas, que ha sido llamativo cómo ha ido aumentando sucesivamente. La cifra de muertos se hablaba al comienzo de 40, pasó a 60 y hoy amanecimos ya con 247 muertos. Hasta el momento afortunadamente no hay chilenos. Mauricio, estuviste hace poco en Italia, pudiste constatar un poco las construcciones de esta zona ubicada en el centro del país. Cuéntanos un poco las similitudes que tiene con Chile, por qué se produce este tipo de debacle total cuando hay un movimiento telúrico que, si bien no es tan fuerte como lo que pudiese ser en Chile, de todas maneras es muy significativo para ellos. Sí, la verdad que hay varios factores. Uno, principalmente el factor, digamos, de la profundidad del sismo, que es a 4 kilómetros de profundidad. Esta zona es una zona que está ubicada a 140 kilómetros de Roma, aproximadamente a 50 kilómetros del Áquila, que fue un terremoto que hubo el año 2009, y está a los pies del Monte Apenino, y eso obviamente es donde pasa la falla, digamos, que genera la condición de terremotos en Italia. Y las construcciones son totalmente distintas a las nuestras. Es una zona muy antigua, una zona de descanso, una zona, digamos, de camping o de campo, donde existen casas que datan de 1300, 1400 y que tienen unas construcciones que son en piedra, en barro. Estilo medievales. Estilo medievales, muy medieval, ciudades muy medievales, con calles muy pequeñas, muy estrechas, mucho pasaje, y lo que hace más difícil, ¿no es cierto?, ante un colapso, digamos, de este tipo, el trabajo manual, porque no se puede meter mucha maquinaria, porque cuesta, digamos, ingresar, y eso hace más difícil, digamos, la búsqueda de rescate. Para quienes nos siguen en esta transmisión de T13 Móvil, les contamos que también estamos en Facebook, que le envíen sus preguntas a Mauricio, vamos a estar respondiéndolas y también comentando. Mauricio, llama la atención porque si hace poco hubo un terremoto en Italia, en esta misma zona, ¿cómo es posible que las construcciones, el tema inmobiliario, no se vaya renovando ante un país sísmico? Evidentemente no tiene la magnitud de 7 Richter, 8 Richter como ocurre en Chile, pero de todas formas tiene movimientos telúricos sucesivos, reiterados, así que ¿cómo es el tema que no se vaya actualizando el sistema para tener más seguridad? Mira, yo desconozco la normativa de construcción italiana, pero efectivamente hay un tema cultural que es muy fuerte y que efectivamente hace la diferencia con nosotros. Es una zona de la antigua Roma, por lo tanto hay mucha estructura antigua, mucha historia, y en Italia se preserva mucho la cultura y la historia, y eso hace que indudablemente que tratan de reconstruir bajo su mismo cimiento estas ciudades o pequeños pueblos que se mantienen hoy día, digamos, en pie. Aun cuando van refaccionando, incorporando algo de tecnología, siempre todavía no muy cercana a la nuestra, que depende mucho también del suelo. Aquí la mecánica del suelo es la que hace, digamos, la diferencia. No sé si es una zona, digamos, más blanda, si es una zona rocosa, pero la diferencia está también en la construcción, el tipo de construcción y la forma, digamos, donde está construido. Para entender un poco, entonces, las autoridades italianas, los encargados de las construcciones, van cambiando un poco las fachadas de los monumentos, de las casas, y los cimientos, las bases quedan completamente iguales. O sea, te comento a modo de ejemplo, por ejemplo, la iglesia principal del Áquila, que fue la afectada en el año 2009, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá para conocer todo el apuntalamiento. Nuestra idea fue conocer cómo recuperar el patrimonio cuando hay un desastre de estas características. Y esa iglesia había tenido ya terremotos en 1400, 1700, e indudablemente bajo el mismo escombro se fue construyendo la misma iglesia. Por lo tanto, los cimientos son obviamente ruinas anteriores que fueron reconstruyendo, quizás con alguna normativa mejor,
pero que en definitiva también fueron generando en el tiempo una diferencia respecto a la nuestra norma, digamos, sísmica, digamos. Mauricio, para que la gente también vaya entendiendo y graficando un poco lo que ha sido el impacto de este terremoto en Italia, ¿con qué movimiento telúrico, terremoto que ha ocurrido en Chile puede ser comparable? ¿Con alguna zona de Chile que presente estas mismas condiciones de construcción y que en el futuro quizás también se pueda ver expuesta a un daño similar? O sea, yo creo que toda la zona del Maule, cuando el año 2010 los sectores más antiguos del Maule, de la zona del Maule que se vieron afectadas, yo diría que un poco por eso. Ahora, si uno lo remonta a épocas antiguas, obviamente la construcción dataría más o menos de un terremoto como en el 1939 en Chillán, 1960 en Valdivia, ese tipo de construcción donde se ve una mayor destrucción que la que tenemos nosotros hoy día y un mayor número de víctimas. Pero está probablemente identificado por la calidad, digamos, de la construcción, por el suelo, ¿no es cierto?, la profundidad y la hora, que también es un factor importante. La época, además. Y en ese tema, ¿qué hizo bien Chile para haber tenido terremotos en los años 40, los 60, los 85, para ir actualizando sus maneras de construcción, bueno, sus mecanismos de seguridad? La norma de construcción fue cambiando gradualmente desde el año 85, fue el terremoto más grande que tuvimos hasta el 2010. Fue cambiando paulatinamente, lo que fue generando de alguna manera que las construcciones sean antisísmicas totalmente en Chile, con una normativa que aliviana, ¿no es cierto?, digamos, los muros y que permite, ¿no es cierto?, que las ondas expansivas puedan mover un poco la estructura. Yo no soy ingeniero estructural, pero un poco la dinámica es la que hace, digamos, que cambie un poco la forma de construcción en Chile. Y la victimización de personas es menor porque estamos con una cultura y mucho más preparados respecto a eso. En Italia hay poca cultura de sismo, para ellos nos miran muy lejanos, digamos, a nosotros, digamos, con cultura de sismo, digamos. Hablando de cultura, nos hacía un comentario David de nuestra transmisión por redes sociales que decía hasta qué punto el tema cultural es tan importante, porque Italia, claro, tiene historia, tiene monumentos, tiene un simbolismo totalmente propio durante sus construcciones históricas, pero hasta qué momento eso llega a ser más importante que el hecho de mantener la seguridad de más encima lugares, provincias y lugares que quedan totalmente afectados por este tipo de hechos. Bueno, yo creo que hay un tema, digamos, de país. Idiosincrasia. Uno recorre Italia, y los que han tenido la oportunidad de recorrer Italia, donde uno se para en cualquier esquina, en cualquier ciudad, es muy difícil encontrar nuestra modernización como en Chile. O sea, no hay edificios. Yo le diría que la única ciudad donde uno va y efectivamente encuentra algo relativamente parecido a Chile es Milán. El resto del país es historia absolutamente basada en su anterior, digamos, fundación, o sea, la fundación del Imperio Romano. ¿Y se apoya en ese sentido Italia y algunos países de Europa en el caso chileno, o de japonés, que son países que viven con un riesgo sísmico evidente, sistemático? ¿Se apoyan de repente en tener un poco de información para aplicar en sus labores? Sí, ellos han trabajado bastante en el tema, digamos, los sismólogos han trabajado harto, los bomberos están bastante bien preparados, tienen campos de entrenamiento de búsqueda y rescate, o sea, han hecho un trabajo bastante avanzado, aun cuando no son grupos internacionalmente reconocidos, pero sí efectivamente están preparados con el material necesario para poder afrontar una crisis como esta, los vigiles del foco. Pero evidentemente en el país no existe la cultura, digamos, como la nuestra, digamos, de que es un país completamente sísmico el nuestro. El de ellos son zonas las que normalmente tienen sismo, o muy al sur, o como lo que pasa, digamos, en esta zona central del Lacio. Y cuando pudiste visitar Italia por el terremoto que hubo en L'Aquila, ¿pudiste ver algún tipo de carteles, de anuncios de riesgo para tener un poco de prevención? No, la verdad que la reconstrucción se basó básicamente en reconstruir la ciudad tal cual, con cambios de muro, con alguna estructura distinta, pero no hay ese sentido de tener un lugar donde uno pueda llegar en caso de un terremoto. Pero es levantar una construcción sobre el daño ya hecho, al final es repetir los mismos errores. Es repetir los mismos errores, quizás con una normativa distinta, la desconozco, te vuelvo a decir, o sea, no conozco la normativa de construcción, pero sí se nota, digamos, que ante un evento como este, de un 6,2, que lleva un grado de destrucción de Mercalli, yo diría cercana al 8, claro, en lo que se ve, obviamente que no hay una experiencia, digamos, que se ganó, digamos, con respecto al L'Aquila. Yo creo que ellos viven mucho en reconstruir lo que tienen. Bueno, es un tema que deja expuesta una preocupación que es evidente, porque básicamente los vecinos, los habitantes de estas zonas del centro de Italia, basta que pase un terremoto para que se repitan los mismos errores, y eso termina siendo, a mi juicio, un tema realmente importante. Preguntarte por tus colegas que están en estos momentos realizando las labores de rescate, de búsqueda de cuerpos en la zona. Son las primeras horas, pero ¿hasta cuándo es probable encontrar restos de personas que estén con vida, sobrevivientes, para así ayudar más? Bueno, las primeras 72 horas son las básicas, digamos. Las primeras 32, yo creo que la movilización de los grupos de rescate USAR que tiene Italia, que están alocados en Pisa, en Roma y en Venecia, tienen que haber avanzado las primeras horas para hacer todo el marcaje y preparar el terreno para los grupos de medianos.
Y estas 72 horas son las principales, digamos, porque ya empieza después a meter maquinaria. Claro. Entonces eso hace un poco, digamos, la diferencia en estas horas donde la cantidad de víctimas que se puedan encontrar o la cantidad de personas vivas que se puedan encontrar va a ser la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia también cuando cae una estructura medieval en comparación a cuando caen estructuras como las que construimos en Chile? ¿Hay mayor peso? ¿Es más difícil? ¿Es difícil romperlas? ¿Cómo es el contenido? Hay varias cosas que son distintas. Primero, ellos construyen mucho en piedra y basado también en muy parecido al adobe. No desconozco es una arena especial, pero construyen bajo esa norma. Por lo tanto, son estructuras muy gruesas, muy pesadas, que no colapsan completamente, digamos, y además los espacios son muy limitados para poder moverse. Son calles muy estrechas, estamos hablando como tipo pasaje, tipo cité, digamos, en la mayoría de las calles, y eso hace más difícil, digamos, la labor de bomberos, la labor de maquinaria, el meterse, digamos, con equipamiento, lo que obviamente contrarresta, digamos, la posibilidad de buscar a alguna persona con vida. Y teniendo en cuenta que esto fue para la población italiana, para el país, un terremoto, es probable que vengan réplicas. Por eso este material de construcción del medioevo, de piedra, de material más rocoso, es probable que una réplica que llegue a los 6 Richter, 5,8 Richter, por ejemplo, pueda también ceder. O sea, voy a recordar, digamos, el Áquila. El Áquila tuvo un terremoto 5.8, tuvo 300 muertos. Y ahora estamos acercándonos a la muy a la cifra, digamos, y un terremoto 6.2. O sea, una réplica de esta magnitud en esa zona, que es una zona que está al pie del monte, digamos, en el Apenino, hace bastante difícil la posibilidad, ¿no es cierto?, de que no tengamos más víctimas. Pero ¿cómo es posible que un país como Italia, que en los últimos 10 años ha tenido también 3 terremotos, cifras prácticamente comparables a lo que es Chile, no vaya adquiriendo lentamente una experiencia sísmica, un tema que se traslade de habitante en habitante, una idiosincrasia también que muestre un poco que están más preparados y que la población y los equipos de seguridad y de construcción tienen un poco el tema en ciernes? Yo diría que la protección civil, que está basada en los Vigili del Fuoco, que son los bomberos italianos, sí ha trabajado bastante en el tema. O sea, ellos están bien preparados, están bien acorde, digamos, a la normativa internacional de INSARAC. O sea, efectivamente hay un trabajo importante. No sea a nivel de la protección civil en la comunicación a la población, que es muy distinto a lo que nosotros vivimos, que tenemos sistemas muy modernos de comunicación, sistemas donde se nos avisa que puede haber terremotos, se nos avisa donde puede haber un temblor, donde estamos permanentemente preocupados de lo que está pasando en el mundo con los terremotos y estamos conociendo las experiencias, estamos en base a esas experiencias mejorando nuestros procesos. Esa diferencia yo creo que está en que la cultura nuestra sísmica es muy alta. Claro. Muy alta y hace la diferencia respecto a otros países. Es una cultura de primer mundo, podríamos decir, pero en Italia mismo tú me contas que en Milán, que es del norte de Italia, que realmente las ciudades que están más cercanas a Suiza, como lo es Turín, como lo es Milán, tienen una preparación sísmica un poco más avanzada. Sí, es que es una zona menos sísmica, es una zona menos sísmica, por lo tanto tampoco tienen esa cultura de país. Nosotros tenemos de Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener un sismo, hasta la Antártida, digamos, tenemos posibilidad de tener sismo y por lo tanto ahí está la diferencia en que ellos son geográficamente muy distintos. El norte, el sur y el centro hacen mucha diferencia y en el centro la gente preserva mucho el contenido histórico porque viven de eso. Estas son ciudades que viven ¿cómo se llama?, de los turistas. El Áquila o Matrice son ciudades donde en verano, ahora en pleno agosto, son balnearios. Son tipo campo, tipo toscano, por lo tanto hacen que la gente vaya mucho. Creo que había más de 1000 turistas, digamos, en la zona y eso hace una diferencia importante. Entonces viven de la cultura medieval. Viendo las imágenes, hay parajes relativamente que son áridos, que pueden asemejarse un poco con lo que es el norte chico, el norte grande chileno. ¿Es así? ¿Puede ser que en caso de haber un terremoto en esta zona nacional podamos tener consecuencias un poco parecidas a lo que estamos viendo en el centro italiano? Recuérdense que hace un par de años atrás en Limarí, en esa zona, digamos, hay casas de esta estructura que fueron dañadas completamente. Muchas de adobe. En Sotaquí, fueron zonas que eran de adobe y que ante una magnitud de un sismo de esta característica, grado 7 o 6 y algo, generaron también una destrucción total. O sea, no nos olvidemos que hubo Punitaqui, tuvimos que reconstruirlo prácticamente nuevamente. Era una zona de las mismas características de estas casas. Recordar, Mauricio, que hasta el momento, entre los 247 fallecidos confirmados, no hay chilenos. Por el momento siguen las labores de rescate, de búsqueda también de cuerpos de sobrevivientes para intentar llegar con esa buena noticia, por supuesto, a sus familiares. Para los que se integraron tarde a la transmisión, cuéntanos, repetir un poco, ¿hasta cuándo duran las horas? ¿Cuántas horas son cruciales? ¿Cuántos días para poder encontrar sobrevivientes efectivamente tras el terremoto? Bueno, las primeras 72 horas son las cruciales porque después de eso ya empieza la movilización de maquinaria que va a romper, ¿no es cierto?, y la búsqueda de víctimas se hace bastante más difícil. Aun cuando hay equipamientos especializados, sensores, mediciones,
para buscar sonido y probablemente vamos a ¿Tienen encontrar... ellos ese material Sí, de última tecnología? todas las cámaras de búsqueda y rescate, digamos que son los SearchCam o sistemas de escáner para poder detectar, o cámaras termales para poder ver el calor. Eso lo detectan tienen, digamos. temperatura, latidos? Detectan temperatura. Los equipos DELSAR son equipos que se introducen, digamos, en estructuras pequeñas. Se manejan desde afuera. Se manejan de afuera, tienen un sensor de sonido tan amplio que puede escuchar hasta gemido, digamos, Claro. bajo estructura, y eso permite ir marcando y ir haciendo la labor, digamos, de abrir el espacio y poder rescatar las víctimas. Pero pasado el tiempo, 72 horas, una persona que está atrapada se hace más difícil. Aunque han habido casos en muchos algunos terremotos de personas que han estado una semana. Y ojalá que haya muchas Claro, posibilidades, digamos, después de eso también, y ojalá no se encuentren más víctimas. Bueno, Mauricio, para ir cerrando ya esta transmisión, agradecer tu visita y ustedes ¿por qué? invitados para seguir revisando estas transmisiones de 13 Móvil, también en nuestro fanpage. Por supuesto, un tema importante. Recordemos, no hay chilenos hasta el momento que estén confirmados como víctimas fatales, pero las labores de búsqueda siguen y, por supuesto, pueden traer novedades bastante negativas para todo el pueblo italiano. Mauricio, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión cuando el deber lo llama. Amigos, nos vemos en una próxima transmisión. Esto es un nuevo canal de noticias. Cuando lo descubrí fue como, bien, Es T13 Móvil. T13 Móvil. T13 Móvil. T13 Móvil. Y va conmigo a todas partes. Es algo nuevo. Noticias de último minuto Todo el día.